sombra se suma otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia... Continuando con el orden de las presentaciones, me es grato presentar a un viejo amigo con quien compartimos pupitres, como decimos en el ámbito académico, y compartimos enseñanzas de algunos maestros, sobre todo en una época un poco distante, cuando teorizar sobre derechos humanos era un tema muy vinculado a la izquierda, es decir, era un proyecto emancipatorio muy ligado a los partidos, a los movimientos de izquierda, y bien, por razones del destino nos separamos durante algunas décadas y nos volvimos a encontrar con el amigo José Manuel Barreto. Él es investigador del Instituto Kate Hamburger de la Universidad de Bonn, Alemania, tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Londres. Bueno, les recuerdo, estudió Filosofía en la Universidad Nacional y Derecho en el Externado. Es autor del libro Los derechos humanos desde la perspectiva del tercer mundo. Creo que en ese espacio también académico de la Universidad Nacional, donde fuimos egresados también con el decano, recibimos enseñanzas de maestros que hoy no nos acompañan. El maestro Ramón Pérez Mantilla, recordamos también a un maestro que nos acompañó durante varios años en una maestría en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, maestro Guillermo Hoyos Vázquez, también recordado junto con el maestro Carlos Gaviria Díaz. Los dejo en compañía entonces de José Manuel, nos va a hacer la presentación de su conferencia. Bueno, muchas gracias, Elías. Le quiero agradecer a Gustavo Rojas y al doctor Pablo Elías González por haberme invitado a participar en este seminario. El título de mi charla ha cambiado un poco. Lo que aparece en sus programas es una primera parte de mi presentación y el título podría ser ahora El poder de matar y la guerra contra la sociedad en Colombia, y está centrada en un análisis de la justicia transicional. Un análisis de la justicia transicional en Colombia como el mío, es decir, una reflexión elaborada por alguien que ha estado fuera del país por 15 años, tiene una serie de limitaciones. Aunque sigo las noticias y tengo acceso a la literatura sobre el conflicto, este análisis no tiene a su base un conocimiento profundo de lo que está pasando en el país, ni de las posiciones que han ido adoptando cada una de las partes involucradas en las negociaciones y en el debate académico y público. Peor aún, este análisis no tiene a su base la experiencia del sufrimiento de quienes viven cada día las consecuencias de la guerra en las regiones apartadas del país o en las grandes ciudades, es decir, de quienes han sido víctimas o son sobrevivientes del conflicto. Sin embargo, una mirada externa al conflicto, al proceso de paz y al tema específico de la justicia transicional también ofrece algunas ventajas. La primera es la posibilidad de ver el bosque o la selva, que no se pueden ver cuando uno está en medio de los árboles. Además, el hecho de estar involucrado en debates teóricos y políticos distintos a los que se desarrollan en Colombia hace que una reflexión como esta inyecte alguna dosis de aire fresco en la forma de algunas conexiones y categorías distintas en el análisis local, el cual a veces se torna repetitivo. A pesar de su origen externo, este análisis no escapa a la polarización que existe entre quienes son partidarios de la paz o de llegar a un acuerdo de paz y quienes no creen en las negociaciones y abogan por la continuación de la guerra. Tampoco evita tomar partido en la contraposición entre, por una parte, las víctimas y su búsqueda de la justicia y por la otra,
todos los agentes de la violencia que han ejercido su poder de destrucción contra la sociedad y que buscan que sus delitos se olviden. Es decir, haciendo explícita la orientación de esta reflexión, los intereses que la guían son el imperativo de la paz y la búsqueda de la justicia que adelantan las víctimas. De esta manera mi presentación tendrá 4 partes. En la primera se construye una especie de definición de lo que creo que es la problemática compleja de la justicia transicional. Se trata de una especie de modelo de estructura que constituiría tal proceso. En la segunda parte se hace un análisis histórico y una caracterización de la violencia del conflicto colombiano. En la tercera parte se desarrolla la idea según la cual el conflicto colombiano se puede caracterizar como una guerra contra la sociedad. Y en la cuarta parte se presentan algunas consecuencias que esta manera de pensar los tipos de la violencia y la guerra en Colombia tienen para la justicia transicional. Primero, la justicia transicional como una estructura de tensiones. 2 casos de la estructura de tensiones con la que se puede describir la problemática de la justicia transicional fueron ya mencionados en mi introducción. Se trata, primero, de la tensión entre la reciente lógica de la paz, que intenta sobreponerse a la lógica de 5 décadas de guerra. Y segundo, la tensión existente entre la paz y sus requerimientos comunes, como es el caso de la amnistía de delitos, por una parte, y la búsqueda de justicia por parte de las víctimas. La tesis de esta primera parte de mi exposición es que con estas tensiones entre factores o agentes cuyos intereses o lógicas se oponen entre sí, se puede describir la justicia transicional en toda su complejidad y que esta serie de tensiones forman una estructura. Dedicaré unos párrafos a describir esta estructura de tensiones con el fin de llamar la atención acerca de la complejidad que envuelve el tema de la justicia transicional. La complejidad derivada tanto de muchos factores y actores involucrados, así como de los diferentes tipos de relación de tensión y complementariedad entre ellos, son perdidos de vista frecuentemente en análisis nacionales como internacionales. Pero la justicia transicional no se puede ocupar al mismo tiempo de todos los factores involucrados en esta problemática. Pero al estudiar un aspecto particular, no se debería perder de vista el carácter parcial de esos análisis puntuales, así como su valor relativo en el contexto de la problemática general. Aparte de las 2 tensiones ya mencionadas, una segunda aproximación a esta estructura de factores en tensión nos puede ofrecer el siguiente inventario. La tensión básica entre la posición del gobierno y la de las guerrillas. La tensión entre una concepción del conflicto como un enfrentamiento entre los bandos combatientes y una concepción como guerra contra la sociedad. El entrecruzamiento de las lógicas jurídicas, políticas y éticas en múltiples escenarios nacionales e internacionales. La relación de oposición y complementariedad que existe entre la esfera nacional y la dimensión internacional o global de este proceso. Y la tensión entre la discusión a nivel nacional y la perspectiva de las regiones. Esta estructura compleja de tensiones con la que se puede caracterizar la justicia transicional no es estática, sino que cambia de acuerdo con el escenario en que sus sujetos actúen y de acuerdo con el paso del tiempo. En cada escenario y en cada momento distinto, la tensión varía, favoreciendo a uno u otro de los elementos en conflicto. Consideremos algunos ejemplos del carácter dinámico de esta estructura de tensiones. En la mesa de negociaciones en La Habana predominan las consideraciones políticas sobre las jurídicas, mientras que lo opuesto puede ocurrir
en una eventual reunión plenaria de la Corte Constitucional que decida sobre una ley relativa al referendo. El nivel de credibilidad que despierta el proceso de paz a nivel nacional puede disminuir notablemente en regiones que han sido afectadas recientemente por el recrudecimiento de la guerra, como es el caso de Tumaco. Y considerando un caso latinoamericano que muestra cómo el paso del tiempo modifica estas tensiones, la decisión adoptada en el momento de la transición a la democracia por el presidente y el Congreso argentinos de amnistiar a los militares involucrados en la guerra sucia fue revertida tanto por las mismas instituciones argentinas como por el sistema interamericano de derechos humanos 10, 15 o 20 años después. Dos, la violencia en Colombia como ejercicio del poder de matar. Mi análisis se ocupará básicamente de una de las tensiones mencionadas, la oposición entre concepciones del conflicto como un enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla y como una guerra contra la sociedad. Sin embargo, antes de desarrollar esta oposición, haré un análisis del tipo de violencia que los actores del conflicto han movilizado contra la sociedad colombiana. El método de esta reflexión será el análisis del presente y de lo concreto, y por eso se orienta por la pregunta por la historia, y más exactamente por la historia del conflicto colombiano. Un método similar es el que usa Foucault en su seminario Defender la sociedad, cuando se ocupa de las tecnologías de poder y del racismo del siglo XIX, sobre todo el racismo desplegado dentro de Europa. El discurso de Foucault fue calificado en su momento como insuficientemente filosófico por los filósofos y como insuficientemente histórico por los historiadores. Es probable que mi reflexión no solo sea insuficiente por estas dos razones, sino también por no ser suficientemente Foucaultiana. En este seminario, Foucault presentó su teoría de la biopolítica, la cual fue el resultado de su análisis del uso del poder en la Europa del siglo XIX. Según Foucault, la biopolítica es una tecnología de poder cuya característica central es el tener la vida de los individuos y de la población como su objeto. Esta modalidad de poder contrastaría con el poder ejercido por el soberano hasta finales del siglo XVIII. En el paso del siglo XVIII al XIX, dice Foucault, se habría presentado una transformación de las tecnologías de poder en la que se habría pasado de lo que él denomina el poder de la soberanía a la tecnología de la biopolítica. El poder de la soberanía, dice Foucault, consistía básicamente en hacer morir, es decir, se concentraba en la capacidad absoluta del soberano de matar a sus súbditos, la cual tenía como corolario la posibilidad o la capacidad de dejarlos vivir. La biopolítica es una tecnología de poder de otro signo. En el paso al siglo XIX, Foucault nota cómo el poder tiene que ver cada vez menos con el uso de la facultad absoluta de matar y cada vez con el ejercicio de la prerrogativa de hacer vivir. De manera que en este tipo de poder, que se relaciona con la vida de manera positiva, o con el individuo o la población como seres vivientes, con el fin de producir la vida para hacer vivir, así como para regular y controlar cómo vivir. No es que matar quede por fuera del ámbito de la nueva tecnología de poder, sino que este matar ya no es su expresión por excelencia. El poder de la soberanía no es más, según Foucault, una tecnología de poder capaz de regir política y económicamente la sociedad que estaba siendo transformada por una explosión demográfica y por la industrialización. En este momento de la reflexión, uno podría dejarse llevar por la tentación de hacer un análisis biopolítico de la violencia en Colombia.
No excluyo que esta sea una posibilidad teóricamente legítima y seguramente ese análisis ya ha sido elaborado para estudiar no solo el caso de la violencia en Colombia, sino también de muchos otros en diferentes latitudes y momentos históricos. Sin embargo, no he traído este análisis de la teoría biopolítica, no he traído a este análisis la teoría biopolítica con el fin de usarla como un lente a través del cual interpretar la violencia colombiana, sino como un medio de contraste que permita ver claramente por oposición las características de la violencia en Colombia. No adopto la biopolítica como marco directo de interpretación, porque surgen muchas dudas acerca de la idoneidad de esta teoría para estudiar el conflicto colombiano. Esto no se debe solamente a la especificidad histórica del análisis con base en la cual fue construida. A pesar de que Foucault sostiene que la biopolítica caracteriza el uso del poder hasta nuestros días, su tesis se derivó básicamente del análisis del siglo XIX y de la situación europea. Esto debería implicar algunas restricciones para su proyección en circunstancias históricas y geográficamente distintas como las colombianas de hoy. Por otra parte, aunque la elaboración de la teoría de la biopolítica no deja de lado la consideración del fenómeno de la guerra, el estudio del uso del poder que hace Foucault se desarrolla sobre todo en el marco de una sociedad que, como la europea del siglo XIX, es descrita como una sociedad en paz, o por lo menos como una sociedad que no está en guerra civil. Esta diferencia entre la sociedad en paz, de la que nace la teoría biopolítica, y la sociedad atravesada por el conflicto armado, como la colombiana, nos conduce en el siguiente párrafo a la razón principal por la cual el uso de la biopolítica nos conduce en el siguiente párrafo a la razón principal por la cual uso la biopolítica como medio de contraste y no como marco interpretativo. La biopolítica es una tecnología de poder que usa el cultivo de la vida de individuos y poblaciones como mecanismo para regir política y económicamente la sociedad. Esta lógica que procura no solo la conservación, sino también la producción de la vida, resulta extraña u opuesta a la lógica de la guerra civil, que es la de la capacidad de matar. Tampoco se trata aquí de recuperar el modelo de poder de la soberanía, con el cual Foucault caracteriza la tecnología de poder del siglo XVII y XVIII y que está también centrada en la facultad de matar. Sobre todo porque el soberano en el que el concepto de Foucault está detrás del poder de hacer morir es singular y es el Estado absolutista. En el actual conflicto armado, solo uno de los actores, el Estado colombiano, puede ser sujeto de alguna clase de comparación con el Estado absolutista de la modernidad temprana. Por otra parte, en el conflicto actual no tenemos solo un actor que disponga del poder absoluto de matar, sino de varios de ellos, las guerrillas y los paramilitares. Y por último, en este contexto, la presencia simultánea de varios actores con la capacidad absoluta de matar desdibuja o destruye la naturaleza de la soberanía. Lo que sí me parece posible analizar son las formas de violencia del conflicto colombiano con base en el concepto general de una tecnología de poder que se concentra en el uso de la facultad de matar. Por matar se entiende aquí tanto matar la vida como el cuerpo, como también matar el alma y la comunidad. En algunos casos el poder de matar puede destruir sociedades enteras y al mismo Estado, pero las dos últimas variaciones de la potencia de matar no se han materializado en la Colombia de hoy, en donde ni la sociedad entera ha colapsado, ni puede hablarse de un Estado fallido, como podría ser el caso
de la actual situación en Siria. La forma básica del poder de matar la vida es el asesinato, la violación del derecho a la vida, la extinción de la vida de los individuos. También se materializa en el caso de las desapariciones forzadas. El poder de matar se multiplica en el caso de una masacre, no solo acabando con la vida de muchos, sino inclusive matando la vida de la comunidad entera, dejándola sumergida en el miedo y el terror, conduciéndola muchas veces al desplazamiento masivo de personas, así como al abandono de caseríos y a la existencia de pueblos fantasma. Para las comunidades indígenas, el conflicto armado no solo ha significado que sus miembros hayan sido víctimas de diferentes expresiones de la violencia, sino que ha contribuido a que, de acuerdo con la ONIC, a que 34 de los 120 grupos indígenas existentes en el país estén al borde de la extinción. El poder de matar es también ejercido en el cuerpo o a través del cuerpo en el caso de las torturas. En la historia reciente de la tortura practicada en el marco del conflicto colombiano, de cada 10 personas sometidas a la tortura, solo una no es asesinada. Es decir, la tortura en Colombia no es usada para obtener información que sea útil para hacer más efectivas las acciones de la guerra. La tortura es practicada con el fin de causar dolor extremo al que es considerado un enemigo, en clara expresión de la crueldad y el ensañamiento con el cuerpo del que son capaces los actores armados. La tortura es un ejercicio del poder de matar, también porque la tortura es usada como una técnica de causar una muerte dolorosa. El uso de la motosierra y la picada en pedazos de personas vivas son 2 ejemplos. La tortura es también usada para matar lentamente, asegurándose que el enemigo muera en medio del máximo dolor. El poder de matar el alma se materializa en casos como la violación sexual, por el trauma que deja en las víctimas, que son en la inmensa mayoría de los casos mujeres, así como en sus allegados, sobre todo cuando estos son forzados a presenciar la violación de sus seres queridos. La violación es también una manera de torturar y ha sido acompañada por la mutilación, como cuando se le han cortado los senos a las mujeres. Matar el alma se materializa también en los familiares y los seres queridos cada vez que el poder de matar es ejercido en la vida o el cuerpo de las víctimas, así como en los familiares de los desaparecidos. La guerra en Colombia no es el escenario del ejercicio de un poder que produzca y regule la vida como la biopolítica, sino del uso de la tecnología del poder de matar. Por esta razón, la tecnología de poder que han usado los actores armados en Colombia puede ser caracterizada como el poder de matar, en contraposición a la guerra de contrainsurgencia, la guerra de guerrillas o la guerra popular prolongada. El poder del Estado, la guerrilla y los paramilitares ha sido sobre todo el poder de matar. Tres, el conflicto armado como una guerra contra la sociedad. Esta parte del análisis se ocupa, como ya se anunció, de la tensión existente por una parte entre una concepción de la violencia en Colombia como un conflicto entre fuerzas de derecha como el Estado, los paramilitares y los narcotraficantes, y fuerzas de izquierda como la guerrilla. Y por otra parte, una concepción de la violencia como una guerra contra la sociedad, en la que todos los actores armados, de derecha y de izquierda, desencadenaron la violencia o el poder de matar contra la población civil o la sociedad desarmada. En otros términos, una concepción de la violencia en Colombia como una guerra contra los niños, las mujeres, los hombres, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y la comunidad LGTB
entre otros grupos de la población. En su análisis del siglo XIX, también Foucault muestra cómo la violencia racista se dirigió tanto contra el enemigo político como contra poblaciones enteras. La última guerra civil de nuestra historia ha azotado a Colombia durante los pasados 50 años. Este conflicto ha visto enfrentados, por una parte, a los grupos guerrilleros de izquierda que se levantaron en armas en los años 60. En el otro bando han estado las Fuerzas Armadas del Estado, a las cuales se sumaron en los años 80 los grupos paramilitares conformados por narcotraficantes, así como por hacendados y ganaderos que habían sido objeto de la violencia guerrillera. Descrito de esta manera, el conflicto en Colombia es concebido a la manera clásica, como un enfrentamiento entre actores políticos de izquierda y de derecha, en el que la violencia desplegada por cada una de las partes es dirigida contra los combatientes armados del bando opuesto, con el objetivo de inhabilitar o de destruir físicamente al enemigo y de obtener una victoria militar, estratégica o política. Esta es una concepción de la guerra como un enfrentamiento entre combatientes. Tal interpretación corresponde a la realidad del conflicto, pero es parcial o incompleta, porque no permite ver otros aspectos u otras dinámicas de la guerra. La guerra en Colombia no ha sido solamente un enfrentamiento entre actores armados. La lógica que ha orientado la actuación de todos los bandos en el conflicto ha sido aquella según la cual el fin justifica los medios. El fin de tomar el poder del Estado en el caso de la guerrilla, mantener el status quo en el caso del Estado, repeler o acabar a la guerrilla en el caso de los paramilitares, aumentar los ingresos provenientes del narcotráfico en el caso de los narcotraficantes, los paramilitares y la guerrilla. Todos estos fines han justificado el uso de la violencia más allá de la que se ejerce en contra de los enemigos armados, es decir, han legitimado el uso de la violencia contra la población civil. Esta evolución ha implicado también, al menos en los casos de la guerrilla y el Estado, una inversión o una traición de sus ideologías u objetivos originales o fundacionales. La protección de los pobres y los explotados en el caso de la guerrilla y del pueblo como titular de la soberanía constitucional en el caso del Estado. Las teorías de la contrainsurgencia le ofrecieron a la fuerza pública la estrategia de quitarle el agua al pez de la guerrilla, atacando también a la población, ejecutando las llamadas operaciones rastrillo o recurriendo en algunos momentos a detenciones masivas. De esta manera el Estado y la guerrilla se convirtieron en victimarios de aquellos que decían defender. La lógica de los paramilitares ha sido distinta y más consistente, porque desde un comienzo vieron en la población civil a sus enemigos y la definieron como objetivo militar, pues siempre consideraron a los civiles como posibles apoyos o sustentos efectivos de la guerrilla. De ahí que los paramilitares hayan hecho uso de las masacres como su técnica de matar y estrategia de acción preferida. Lo que se quiere plantear aquí es que el conflicto colombiano ha sido una guerra contra la sociedad, es decir, una guerra de todos los actores armados contra la sociedad desarmada o la población civil. Esta ha sido una guerra contra miembros de los sectores vulnerables de la población y contra los líderes de los movimientos sociales. Quizás sea adecuado tener en cuenta algunos informes sobre la violencia en Colombia para mostrar aún más claramente o con más evidencia cómo la guerra en Colombia ha sido una guerra contra la sociedad. Una guerra contra la sociedad que se ha desarrollado con la suciedad propia de las guerras sucias y aún más allá hasta lo innombrable. Y sin embargo, nunca hasta la saciedad, porque los actores armados no han agotado su hambre o su ensañamiento con el que han violentado y destruido a la población colombiana. Mencionaré algunas estadísticas producidas por la Comisión Colombiana de Juristas, la ONG de Derechos Humanos,
que ha producido informes muy creíbles e independientes en los últimos 25 años. Todos los actores han cometido homicidios fuera de combate. En el año de 1996, por ejemplo, el 10% de los casos con autor conocido fueron cometidos por las fuerzas del Estado, el 62% por los paramilitares y el 26% por las guerrillas. Dije antes cómo los paramilitares habían elegido a las masacres como su técnica preferida de matar, pero también la guerrilla y el Estado han acudido a ella. Entre 1996 y el 2002, los paramilitares cometieron 570 masacres, entendidas como el asesinato conjunto de 4 o más personas, mientras que las guerrillas cometieron 114 masacres y las fuerzas del Estado 18. Las mujeres han sido víctimas notables de la violencia homicida de todos los actores. Entre 1996 y 2001, 44 mujeres fueron asesinadas por la fuerza pública, 525 por los paramilitares y 171 por las guerrillas. Ahora que se discute la justicia a la que se someterían las guerrillas, es pertinente mencionar que entre 1996 y el 2002 hubo 224 víctimas de un nuevo tipo de acto de terrorismo desarrollado por la guerrilla, el lanzamiento de cilindros de gas, y que de esas víctimas 64 fueron niños y niñas y 65 mujeres. Las mujeres han sido violentadas doblemente, porque además de ser víctimas de la violencia homicida indiscriminada, también lo han sido como consecuencia de aquellos delitos que tienen que ver con su condición de mujer. El informe Colombia, Mujeres, Violencia Sexual en el Conflicto y Proceso de Paz, publicado por la organización Cisma Mujer, muestra cómo entre el año 2000 y el 2009 se registraron 12.800 casos de violaciones de mujeres y niñas, así como también 1.575 casos de prostitución forzada, 4.400 embarazos forzados y 1.810 casos de abortos forzados. Otras modalidades de violencia sexual también se han usado como violaciones en grupo, esclavitud sexual, torturas y mutilaciones, en muchos casos perpetradas en presencia de familiares para hacer mayor el dolor y el oprobio. En la mayoría de los casos, las víctimas han sido mujeres y niñas que viven en el campo o en pueblos pequeños y caseríos, generalmente campesinas pobres, atrapadas en medio de los bandos combatientes. El informe Mujeres Indígenas, Víctimas Invisibles del Conflicto Armado en Colombia, publicado por la UNIC, afirma que, comillas, el ejército, la policía, los paramilitares y los grupos guerrilleros han todos perpetrado violencia sexual contra las mujeres indígenas. Y según Cisma Mujer, los niveles de violencia sexual que han sufrido las mujeres indígenas y afrodescendientes son más altos que el caso de mujeres de otros grupos de la sociedad. Nosotros todos sabemos cómo miles de sindicalistas han sido asesinados por las fuerzas del Estado y por los paramilitares, pero quizás haya también que mencionar que de acuerdo con la CUT, entre 1987 y el 2010, al menos 140 sindicalistas fueron asesinados por los grupos guerrilleros. El panorama de los autores de la violencia homicida contra los indígenas es similar. La organización Casa del Pensamiento del Pueblo Indígena NASA registró 1.365 asesinatos de indígenas entre 1998 y 2008. De nuevo, quizás sea pertinente mencionar en este momento que la Comisión Colombiana de Juristas registró 60 indígenas asesinados por las FARC entre el 2004 y el 2008. Cuatro, consecuencias para la justicia transicional. Pensar el conflicto colombiano como un enfrentamiento entre actores armados o como una guerra contra la sociedad
tiene consecuencias distintas para la manera de entender la justicia transicional. En un análisis publicado recientemente en rebelión.org, una página de internet en la que usualmente aparecen las declaraciones de las FARC, se plantea que las propuestas de justicia transicional elaboradas por el gobierno buscan, comillas, el sometimiento de la contraparte y la revancha, así como también que la insurgencia acepte las reglas impuestas por, comillas, el régimen que ha combatido y que las FARC se reconozcan a sí mismas como criminales. Según el mismo texto, las FARC no podrían aceptar como su juez natural a la justicia colombiana, que es precisamente el sistema judicial del Estado que combaten. De manera que, desde el punto de vista de las FARC, la justicia transicional es una extensión del conflicto armado en que el Estado, como su contendor, busca someterlas o derrotarlas, solo que esta vez intentaría hacerlo por medio de la justicia penal. En este tipo de discurso se puede ver cómo el tema de la justicia transicional es definido con base en criterios que solo atienden a los intereses de los actores armados y se asume como un asunto que solo es de competencia de las partes en conflicto, con exclusión de los reclamos y los intereses de las víctimas. Pero si se considera el poder de matar en sus múltiples expresiones y en su inmensa capacidad de causar destrucción de vidas y comunidades enteras que se ha desplegado sobre la sociedad colombiana, se llegaría a otra visión de la justicia transicional. La premisa básica de esta reflexión es que la manera en que se acuerden los términos en que se aplicará la justicia transicional debería responder o corresponder a la realidad histórica del conflicto. En este sentido, la justicia transicional debe responder a la magnitud de los crímenes cometidos, al hecho de que todos los actores armados han sido sus autores y al hecho de que el objeto de esas múltiples y atroces violencias han sido sobre todo dirigidas contra la sociedad colombiana. En otras palabras, los intereses de las víctimas deberían ser la lógica que guíe la justicia transicional y las víctimas y los sobrevivientes deberían ser el centro de las discusiones que se adelantan en La Habana. En este marco de ideas, se entiende por qué las comunidades indígenas como las de Caloto y las comunidades afrocolombianas han manifestado su voluntad de estar presentes en La Habana. Estas comunidades no solo quieren hacer oír sus propias reivindicaciones, sino también participar en el diseño de los mecanismos de justicia transicional con base en sus propias maneras de entender la justicia. Un número de delegaciones de víctimas visitaron la mesa de negociaciones de La Habana en meses pasados. ¿Fueron su presencia y sus demandas suficientemente atendidas como para convertirlas en ejes de los acuerdos sobre justicia transicional? Grupos de personas en todo el país continúan sintiendo que sus reclamos no se encuentran representados en La Habana. Aquí cabe formularse algunas preguntas adicionales. ¿Justicia transicional para qué? ¿Para quién es la justicia transicional? ¿Quiénes son los beneficiarios de la justicia transicional? ¿Se trata solamente de absolver a los actores armados con el fin de que puedan reintegrarse a la vida social o participar en la vida política? ¿O se trata de alcanzar cierto grado de justicia por los crímenes que cometieron contra los individuos y la sociedad colombianos? Es cierto, la justicia transicional y el tema de las víctimas hacen parte del proceso de paz y están contemplados como el tercer punto de la agenda de negociaciones. No se puede negar tampoco que la justicia transicional está atravesada por el imperativo de la paz y que uno de los objetivos de la justicia transicional es contribuir precisamente a lograr la paz. Pero a pesar de todo lo dicho, la guerrilla y el Estado no pueden decidir sobre la justicia con base exclusivamente en sus propios intereses como partes del conflicto y de la negociación,
y con base en el interés de la paz, con completa exclusión de los intereses de las víctimas. Los beneficiarios de la justicia transicional deben ser también las víctimas. Finalmente, me parece que el actual análisis del tema de la privación de la libertad como pena imponible a los miembros de las FARC que hayan cometido crímenes de lesa humanidad debe hacerse teniendo en cuenta la justicia transicional que se adoptó con los grupos paramilitares y la justicia penal que se aplica a los miembros de la fuerza pública y de la policía, en especial por las ejecuciones extrajudiciales que se han llamado falsos positivos. Los tres son casos distintos y están separados por una serie de circunstancias, entre otras de tiempo y de legislación aplicable. Pero precisamente son los tres actores más importantes de la violencia desplegada contra la sociedad en Colombia, y las tres variedades de violencia y de actores, y a las tres variedades de violencia y de actores deberían aplicarse criterios similares. De no ser así, se infundiría un sentido de inequidad histórica en el tratamiento de las violencias, que en una perspectiva amplia son violencias homicidas de gravedad similar. Los sectores democráticos y las ONGs de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, lucharon para que la ley de justicia y paz, con la que se desmovilizaron parcialmente los grupos paramilitares, no fuera una pura y simple amnistía total, y lograron que se aprobaran penas de hasta 8 años de cárcel para quienes confesaran sus delitos. Las mismas consideraciones son aplicables en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidas por las guerrillas. En última instancia, si penas privativas de la libertad no son contempladas como posibles resultados de los juicios a los que se someterían los autores de crímenes de lesa humanidad, lo cual de todas maneras sería inadmisible, tales autores deberían ser excluidos de por vida de participar en política en Colombia. Muchas gracias. Bueno, le damos gracias al profesor José Manuel Barreto, de nacionalidad colombiana, pero actualmente profesor e investigador en la Universidad de Alemania en Bonn. Un honor tenerte, colega, filósofo de la Nacional, igual que nosotros. Y pues ante una conferencia en la que nos muestra una realidad que es la que vivimos nosotros, a veces nos suele parecer que la vemos cruda, ¿sí? Pero esa es nuestra verdadera realidad y esos son los hechos reales que ocurren en nuestro país y que dolorosamente no han cesado, o sea, no cesan. Cada día tendríamos que sumar a esa estadística que tú traes, dolorosamente un nuevo muerto, ¿sí? Una nueva tragedia humana, y eso es lo que a nosotros nos obliga a pensar en serio, como ayer lo decía el maestro Ricardo Sánchez y lo decía Rodolfo, apostarle seriamente a la paz para poder resolver nuestro conflicto y mirar cómo logramos nuestra justicia transicional, pero solo al costo de lograr la paz, que era la radicalización de las dos posturas. Frente a esas palabras que digo, porque me emociona esos temas, en el sentido de verlo, nuestra cruda realidad me sensibiliza, porque nosotros dolorosamente estamos en un escenario que es la academia, y a veces nos vemos como apartados de la realidad concreta, estamos blindados, estamos en una burbuja de cristal, porque la academia a la larga nos esforzamos mucho en los aspectos teóricos, de mirar cómo reflexionamos, y a veces la academia nos blinda, ¿no? Nos crea como una burbuja, ¿sí? Pero cuando uno va a ver la realidad de otros, nuestros compatriotas y colombianos, pues es una realidad bastante cruda y dolorosa, que no podemos perderla en nuestro imaginario teórico. Frente a esas palabras, dejo abierto el escenario para las preguntas que le quieran hacer al profesor Rubén Dalmado sobre el concepto de democracia y constitucionalismo, esa tensión que él quiso mostrar allí, y al profesor Barreto también las preguntas que quieran extenderle,
queremos que sean preguntas muy taxativas, ¿sí? Muy que se puedan responder. Gracias, entonces le voy a dejar el micrófono. Aló. Sí, buenas tardes. Esta pregunta va tanto para el profesor Rubén como para el profesor Manuel, en el sentido de cómo comprender una posible conciliación de intereses en un escenario de paz, teniendo en cuenta el ocultamiento de la verdad que se ha dado a lo largo de la historia colombiana, donde han habido genocidios que no se han reconocido, como a los liberales, ¿sí? Y como ha habido una manera de imposición a partir del constitucionalismo de un bando hacia el otro, que se dio desde la Constitución misma de Rafael Núñez del 86, que eliminó la Constitución de Río Negro, de quizá el último gran demócrata radical que tuvo esta tierra, que fue Tomás Cipriano de Mosquera. Cómo ese ocultamiento de la verdad se da hasta el punto en que no se logra una reconciliación, lo que decía el profesor Manuel, o no se puede lograr enfocar el papel de víctimas en el aspecto solamente de la justicia, sino de la verdad. Y es que quizás se esté negociando o se esté acordando entre quienes no corresponde, entre un tercero y alguien en conflicto, como se plantea, entre el Estado como representante de la sociedad civil y de las víctimas que plantea el profesor Manuel, de alguna forma, esas víctimas que requieren reconocimiento y reparación, ¿sí? Pero se está ocultando el otro actor responsable, que es el actor histórico, y me refiero específicamente a ese actor que está dominado por la matriz, no lo personalizo en alguien, en la matriz del pensamiento conservador en Colombia, que son los mismos causantes directos de la Guerra Civil Española también, profesor, y que tuvimos consecuencias directas acá, a lo largo de ese conflicto. Mientras no se dé esa reconciliación directamente entre los extremos de la izquierda y la derecha, ¿considera usted, profesor Barreto, profesor Rubén, viable pensarse un escenario de asamblea constituyente? Y para el profesor Manuel la pregunta sería la misma. Sería, ¿cuál es la responsabilidad atribuible también a la sociedad civil? Se ubican varios actores, como usted muy bien lo hace, pero se desconoce también el papel de la sociedad civil en el medio del conflicto, donde hay responsabilidades de empresarios, responsabilidades de la iglesia y de las mismas comunidades organizadas en muchos de los escenarios. Entonces, es necesario que se le reconozca a la sociedad civil un papel tanto de víctima, que está obviamente reconocido, pero también como victimario en algunos escenarios. Buenas tardes. A Rubén la siguiente pregunta. ¿A Rubén? Sí. El constitucionalismo nuevo, tercera etapa de su presentación histórica, además muy clara y muy además ejemplarizada por las distintas partes del mundo, clarísimo. Plantea o deja en medio de dos extremos algo que no ha sido resuelto. Por un lado está la base, nosotros, el pueblo, como fundamento del constituyente, fuente de la democracia, muy rusoniana la cosa, y cómo ese rescate a través del nuevo constitucionalismo, no perder de vista que ese es el motor que jala las nuevas constituciones. Pero entre esos dos platos que tienen que engranarse con una cadena, la cadena debería ser la deliberación. La pregunta es un poco habermasiana. ¿Qué existe como ejemplos en el mundo donde se hayan empezado a crear instrumentos, se haya operacionalizado la comunicación entre el pueblo y las decisiones? Porque aquí hay una variable que se llama tiempo. El tiempo cada vez es más, la velocidad cada vez es mayor, y pareciera que si antes cada 50 años podríamos conformarnos con una nueva constitución, de repente ahora es cada 25, de pronto será cada 10, y uno de estos días nos va a tocar hacer una constituyente cada año. La única forma en que esto se resolvería es si los dos platos de la cicla están unidos con una cadena que sería acépteme en la repetición, la acción deliberativa, la acción comunicativa. Y no se está viendo ningún tipo de propuesta que precisamente agilice o ponga en funcionamiento estas dos ruedas.
pregunta para el doctor Rubén. Pregunta para el doctor Barreto. Efectivamente, Foucault empezó a trabajar la biopolítica, pero luego abandonó la tesis del trabajo sobre las biopolíticas, y precisamente sus últimas lecciones en el Tecnológico en París, el tema finalmente no lo vuelve a tomar y empieza a sustituirlo, a reemplazarlo por el estudio de las nuevas racionalidades, cuando él encuentra, oiga, el poder se atomizó, el poder se fragmentó. Esto es un poquito deleuziano. Ya no existe entonces un centro o foco de poder desde el cual el biopoder ejerza algún tipo de posibilidad o de acción, sino que está distribuido, repartido, y surgen, y se vuelve lo más importante en su estudio, sustituir la racionalidad por las racionalidades. De suerte que ahora lo que hay que ver es cuántas racionalidades atraviesan un país. Entonces aquí uno podría ver la racionalidad del sicariato, la racionalidad del enriquecimiento veloz, la racionalidad del comercio de prisa, la racionalidad de los mercados libres que cometen incluso delitos de cuello blanco en mayor medida que los que se hacen con armas. Tantas racionalidades atraviesan un Estado, y aquí habría que darle la razón un poco al sociólogo que nos habla de cómo estos subsistemas coexisten, son autopoyéticos, se sustentan solos, y está invitado de piedra el Estado y la sociedad civil, para los cuales ni aparecemos, no nos consultan, no engranamos con ellos. Esos tienen vida propia. Esas racionalidades tienen vidas propias. ¿Cómo hacer que en una mesa de conversación se encuentren las fallas nefastas de estas racionalidades que no están, que si se dejan vivas, hoy acabamos supuestamente firmando un pacto de paz o una ley de justicia transicional, y a la vuelta de 5 años eso se está reproduciendo porque quedan vivas las semillas de las racionalidades equivocadas. Entonces la pregunta para él es, en su estudio, ¿cómo está considerado para acercarnos nuevamente a lo mismo que ya superó Foucault? Foucault supera el análisis de lo biopolítico y ahora, antes de su fallecimiento, le queda bailando el tema de miércoles. Las racionalidades son ahora el tema que hay que empezar a echarle muela. Buenas tardes. Para el profesor Rubén, pues ya que la ley no es paz, porque se ejecuta a través de la guerra, y pues la propone el poder, pues que ganó en medio de esa guerra, ¿cómo podríamos confiar en un constitucionalismo material? Dos preguntas. Para el profesor Barreto, en el marco de su exposición, ¿cabría pensar una categoría como actores civiles no armados del conflicto? Haciendo referencia un poco también que cuando uno desglosa la sociedad, ya no como un ente abstracto, sino como un ente concreto, y miramos a la luz de lo que es el debate de la memoria y de lo que ha ocurrido en Colombia a propósito del problema de verdad, por ejemplo, el caso de la chiquita Bran, que patrocinó grupos paramilitares, el caso de empresarios que se ha comprobado su vinculación al financiamiento de aparatos paraestatales, el caso de políticos, muchos de ellos ya judicializados y condenados por sus vínculos. Es decir, ¿cómo podemos ver la sociedad como algo mucho más directamente involucrada en el desarrollo del conflicto y no simplemente como un ente pasivo sobre el cual ha recaído, digamos, la guerra y el conflicto, sino verlo como en otras dimensiones? Para el profesor Almado, Rubén, bueno, el caso, cuando uno compara la Constitución en Colombia y la española, hay algo muy interesante. En España hubo una Constitución, digamos, según usted nos explicaba, mucho más limitada en sus alcances y desarrollos que la colombiana, pero al fin de cuentas la Constitución en España
permitió de alguna manera, creo yo, un tratado de paz que puso fin a un conflicto interno, a una guerra civil. En el caso nuestro, lo paradójico es que tenemos una constitución teóricamente muy avanzada, muy desarrollada, pero que no se constituyó en tratado de paz. La guerra continuó. De hecho, hoy se está debatiendo, digamos, la posibilidad de una nueva constitución como tratado de paz. Entonces, ¿cómo ver un poco ese contraste a la luz de un poco este debate de constitucionalismo y democracia? Gracias. Bueno, yo creo que las 4 intervenciones nos darían para poder dar otra sesión. Están las 4 muy interesantes y podríamos hacerlo muy amplio, pero no se preocupen que lo vamos a hacer corto. En primer lugar, sobre la reconciliación de los polos, yo creo además que va a ser muy complicado que esa reconciliación se pueda dar si no es realmente con una constituyente. Y estaba revisando algunos casos históricos, ¿no? El caso de Sudáfrica, por ejemplo, es claro. El caso de Sudáfrica, donde todo el mundo sabe, con el apartheid había una política racista contra los negros, pero racista, condenada por todo el mundo. La única forma de que se pudo llegar a algún tipo de reconciliación fue a través de una constituyente que planteó la necesidad de mirarse a los ojos, ¿no? En la misma mesa directiva, señores que se habían estado prácticamente matando entre ellos unos años antes. Entonces tienes que estar mirándote a los ojos y construir los mecanismos de garantía para que eso no vuelva a pasar, por lo menos en el marco de la historicidad, ¿no? Del momento. Por lo tanto, yo dudo mucho que se pueda plantear un elemento real que sea realmente efectivo si no es a partir de una constituyente. Yo también soy, pasando a la otra pregunta, también soy medio habermasiano en este tipo de análisis. Está claro que las constituyentes han ido tomando algún tipo de relación en la medida en que tecnológicamente y socialmente se podía, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sería una locura pensar una constituyente estilo siglo XIX, con los señores sentados, negociando, ¿no? Como pasó en el caso español. El caso español se negoció en unos restaurantes de 5 tenedores, ¿no? Que además se van a Madrid, los pueden conocer, y ahí mismo se negoció, pues sí, el Partido Comunista va a reconocer al rey, a cambio habrá autonomías, y no hubo ningún tipo de mecanismo de relación popular. Eso hoy en día es impensable. Por ejemplo, la constituyente boliviana se votó por partes, ¿no? Es decir, que ¿ustedes creen que el latifundio tiene que ser considerado a partir de 5.000 hectáreas o de 10.000 hectáreas, ¿no? Entonces la gente fue y votó 5.000 hectáreas. Un procedimiento muy interesante fue el caso islandés. En Islandia se creó un software especial para la constituyente muy interesante, por el cual los debates se introducían y se colocaba unos días para poder debatir. Entonces era doble. Por un lado tú participabas deliberativamente en el debate y por otro lado ibas votando tu decisión, pero la votación no se cerraba hasta determinado tiempo. Por lo tanto, tú veías que las opciones iban cambiando a medida en que la argumentación convencía o no convencía. O sea, ese es el sueño habermasiano, ¿no? Sería algo así. Entonces, o por ejemplo, desde eso hasta yo he visto notas escritas en servilletas de papel de artículos que se han hecho llegar a la constituyente, de artículos que han ido directamente al texto de la Constitución y escritos con gente con faltas de ortografía y que no sabía, y que con una mala caligrafía, ¿no? Recuerdo uno en particular muy relacionado con el caso que les comenté de Cochabamba, que recibió la Asamblea Constituyente boliviana, que fue además casi prácticamente pueblo por pueblo, departamento por departamento, y que era una hojita de papel, de un papel de cuaderno de niños, donde una señora había escrito: el agua no se privatizará nunca, ¿no? En relación con lo que comentaba antes del agua lluvia. Y hoy en día, si leen el artículo, creo que el 18, por ahí estará, de la Constitución boliviana, pone: el agua no se privatizará nunca, ¿no? Con independencia de eso,
si hay una gran diferencia entre poder constituyente y poder constituido, y para modificar la Constitución hay que pasar siempre por un debate constituyente, automáticamente la información es decisiva y nos garantizamos que no sea una negociación de élites, sino que sea un debate abierto y plural, como por ejemplo lo que pasó con la última reforma en el caso ecuatoriano, cuando se prohibieron los toros, ¿no?, las corridas de toros, y en general los espectáculos de maltrato animal en la Constitución. Hubo un debate plural y la gente fue y votó no a las corridas de toros, ¿no? Bien, en tercer lugar, sobre cómo podemos plantear una Constitución material, si el poder al fin y al cabo está dado, yo soy bastante smithiano en ese sentido. Yo no creo que el poder sea malo. El poder forma parte de la condición de la naturaleza en sociedad. Y por lo tanto, la organización política que tenemos desde el Neolítico, es decir, desde que allá por Siria, el Líbano, hace 11.000 años empezaron a construir algún tipo de organización política, es poder. El problema no es si existe o no existe el poder, el problema es, ¿ese poder es o no es democrático? Es decir, ¿tiene formas de control democrático, de determinación democrática? ¿Puedo o no puedo controlarlo desde los elementos de voluntad popular, ¿no? Como comenta Elster, por ejemplo? Desde ese punto de vista, yo creo que cuanto más poder tengamos en el marco de una decisión democrática o en un ámbito democrático, nuestras sociedades más libres serán. Y eso parece un contrasentido, pero claramente creo que podría argumentar que no lo es. Y la última pregunta sobre el caso español. El caso español, la Constitución del 78 no puso fin a la guerra civil. Tuvo que haber 40 años de franquismo para que la Constitución finalmente se aprobara, y la Constitución fue, digamos, un acápite del periodo franquista, porque era o la Constitución con todo lo que tenía, es decir, el rey, el concepto de España, todos los elementos que tenía, o mantenerse en el franquismo. Y con la sombra de la amenaza de la guerra civil, que todavía se cierne sobre un sector social importante en España, encima. Ahora bien, tú comentas una cosa muy importante, que es, ¿pero ha sido más efectiva? Seguramente sí. Pero ha sido más efectiva porque en el caso español estamos en un país alrededor de países que han construido realmente Estado social, por la formulación de políticas públicas, que él mismo durante los últimos 20 años, ¿no?, entre los años 60 y los años 70, antes de la propia Constitución, se preocupó en construir Estado social, y que forma parte de una condición histórica diferente a la colombiana. Entonces, claro, no podemos pensar que la Constitución obra milagros. Ninguna Constitución obra milagros. La Constitución inicia procesos políticos de cambio. Pero, lógicamente, podemos tener la mejor de las constituciones, que si no hay garantías de aplicación, si no hay mecanismos de transformación, o si nos pensamos que estamos en una utópica neomarxista, y en eso yo, además, coincidía mucho con Carlos Gaviria, eso no va a servir para nada. Tenemos que tener claridad sobre cuáles son las capacidades que tiene una Constitución y los límites que tiene esa Constitución, y por eso dejarlo abierto para cuando tengamos que retomar ese tipo de límites y revisarlos, poder hacerlos democráticamente. Profesor Barreto. Gracias. Sobre la primera pregunta en la que se planteó cómo avanzar en el proceso de justicia transicional o en el proceso de paz en el contexto en el cual se oculta la verdad. Sí, entendí bien su pregunta. Me parece que el proceso de justicia transicional, los juicios que probablemente se llevarán a cabo, el trabajo o los trabajos que adelante la Comisión de Verdad que ya ha sido acordada, son escenarios en los que se llevará a cabo una lucha por la verdad. ¿Sí? Tanto las víctimas como las organizaciones de derechos humanos tratarán de demostrar o de decir qué pasó, y los actores tratarán de ocultar la verdad y de evitar las responsabilidades. Entonces, la lucha por la verdad es una parte sustancial de
de este proceso en el cual estamos actualmente. Me parece que la Comisión de Verdad y de Memoria Histórica ha hecho un avance importante en relación con este tema. En relación con su pregunta sobre las racionalidades, lo que yo he hecho hoy es sugerir esa posibilidad de usar el concepto de tecnología de poder y concretamente la facultad de matar para analizar el conflicto colombiano. Y este ejercicio es apenas muy preliminar, pero lo que usted sugiere es desde luego muy interesante y relevante, y creo que ofrecería otra aproximación y aclararía un poco más qué ha pasado. Recientemente en la Universidad de Antioquia se hizo un estudio acerca de cómo cada uno de los autores del conflicto construye a su enemigo como una manera de justificarse a sí mismo, creo que en esa dirección. Y pues usted apuntaba a la fragmentación de las racionalidades. ¿Sí? Hay una multitud de racionalidades que están interviniendo, racionalidades que son consecuentes en sí mismas o contradictorias aún dentro de los mismos autores, pero que en últimas contribuyen a la violencia. Entonces se requiere ese análisis cada vez más complejo de las racionalidades, incluyendo el análisis de las racionalidades y de las tecnologías de poder, de lo que se sugirió en la última pregunta, que son los actores civiles no armados del conflicto, pero que sin embargo son muy importantes, que son las transnacionales o los poderes, los terratenientes o los ganaderos que contribuyeron a formar los grupos paramilitares. Junto al tema de las racionalidades, habría también que estudiar las sensibilidades, porque en la cultura colombiana tenemos un exceso de capacidad para odiarnos y para deshumanizarnos unos a otros, para desconocernos como seres humanos. Adorno y Horkheimer hablaron del déficit de la capacidad para sentir simpatía en las sociedades modernas, sobre todo en el norte de Europa y en el caso de Alemania, como una de las causas que llevaron al holocausto, como una de las causas culturales que permitieron que se llevara al holocausto. Nosotros tenemos un déficit similar por diferentes causas, ¿sí? La incapacidad de reconocer al otro desde el punto de vista no solo teórico o de la razón, sino desde el punto de vista de nuestra sensibilidad de reconocer al otro como ser humano y nuestra capacidad de convertirlo en cosa o en animal o en un bicho, lo que inmediatamente conduce o justifica a la violencia. Los invito nuevamente. Bueno, a la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir. Sombra se suma